Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, una ventana de opinión de compromiso con la patria. Ahí le vamos, defendiendo siempre el interés nacional, el interés de la mayoría del país, sobre todo viabilizar espacios de intercambio desde un enfoque de valores, de principios, para contribuir con la educación de nuestro pueblo. Ahora tenemos un invitado especial, tenemos al maestro Dionisio Hernández Leonardo para conversar de temas de interés académico, de interés cultural, de interés social. Dionisio Hernández es un poeta de profesión estadística, profesor de esta materia en la universidad, ha sido director de esa escuela en la Universidad Autónoma y como poeta un hombre de la patria, originario de ahí, oriundo de Jarabacoa, donde siempre es primavera. Así es que siempre es un honor y un placer conversar con Dionisio. Siempre que uno conversa con maestro verdadero, siente ese placer de disfrutar una conversación. Saludos, Dionisio, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Buenos días, Alfonso. Buenos días a los amables televidentes que nos sintonizan en este momento. Gracias por dármelo. La vida va bien, Alfonso, aquí cuidándonos de COVID, cuidándonos de la influenza y todos estos virus que constituyen una verdadera amenaza para la salud de la población mundial. Bueno, yo tengo pautado hoy en la mañana ir a la universidad a vacunarme contra la influenza. Bueno, maestro, siempre un honor tenerlo aquí con nosotros, aunque tenemos que ahora en diciembre que compartir con usted algunos poemas, sentarnos aquí para el público a leer algunos poemas. Esa es una tarea que siempre hacíamos, o una jornada que siempre hacíamos aquí los viernes, pero hace unos meses entregamos el espacio de los viernes a las maestras Paula Xiomara Méndez y Nicaulis Ortiz, Melos Ortiz, y entonces los viernes se está hablando de educación, de valores, de principios y estas cosas. Entonces hemos dejado a un lado la poesía porque, ¿verdad? Cedimos el espacio para hablar también de cosas útiles, pero cualquier miércoles podemos sentarnos aquí a leer poesía. La gente disfruta la poesía, maestro. Bueno, a veces el poeta cree que no, pero sí, la gente disfruta la poesía. Te comento, Alfonso, que hasta la llegada del COVID, desde el 2011, yo formé en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS el círculo de profesores y profesoras amantes del arte y la literatura. Y cada miércoles, cada semestre, elegíamos el famoso miércoles de la felicidad. Era un miércoles de poesía. Y ese Paraninfo se llenaba a más de 300 personas en ocasiones. La gente consume todavía la poesía, consume la literatura y eso es importante. Es muy importante para el espíritu y es muy importante para desarrollar la creatividad, sobre todo. Sí, nosotros todos los viernes leemos poesía en la cafetera. Tenemos el colectivo de poetas de la cafetera y ahí nos congregamos los viernes a leer poesía. Y a veces ese colectivo se traslada a Santiago de los Caballeros a leer poesía, a Baní, a San Pedro, aquí mismo en otros puntos de la ciudad. Y convocamos espacios por esta plataforma para leer poesía con los amigos poetas de Panamá, de Costa Rica, de Puerto Rico, de Colombia, de Uruguay. Así que tenemos una jornada permanente muy activa de lectura de poesía. Y por supuesto también después de circulación de los libros que el colectivo nuestro va produciendo en el día a día. Hace 2 meses pusimos a circular la primera antología de los poetas de la cafetera. Así que hemos constatado que a la gente le gusta la poesía. Claro. A veces salimos por la plaza pública, por los parques, y la gente que está sentada en un banco nos le acercamos y le pedimos que nos permitan leerle un poema. La gente se ríe y nos da el visto bueno. Y después quieren que le compartamos otra lectura, y ha sido muy interesante la experiencia de ir por los parques y pedirle a la persona que nos permitan leerle un poema. Y siempre nos dicen que sí y lo disfrutan. Así que en cualquier momento, maestro, estaremos por acá con usted leyendo poesía o lo invitaremos a la cafetera para oírlo y disfrutar de su creación literaria, de su poema. Y también me gustaría que ustedes vayan a Jarabacoa. Cada año allá existe el Festival de Poesía en la Montaña. Sí, que organiza Tati Hernández. Sí. Una institución ya de 19 años. Sí. Así que ya va para 20 años. Espero que el próximo año nos juntemos allá, Alfonso, en mi pueblo. Espero que sí.
Espero que sí. Maestro, lo invitamos. Paula Xiomara parece que tuvo que salir rápidamente hacia la universidad con una diligencia administrativa ahí. Estuvo hasta ahora con nosotros, me pidió que la disculpara con usted. Quizás tenga tiempo de retornar o de conectarse después que haga la diligencia en la universidad. Vamos a ver si el tiempo le alcanza. Queríamos conversar con ustedes un tema interesante, académico y con alguna materia. Usted que es un profesional de las estadísticas y maestro de esta disciplina en la universidad y director en su momento de la escuela, creo que en 2 ocasiones, de la escuela de estadística, es una materia que los estudiantes en sentido general la ven como pesada, así como ven la matemática, como otros ven la química o ven la física, y piensan muchas veces que esta asignatura no tiene nada que ver con lo que ellos pretenden o van a estudiar. Por ejemplo, el que va a estudiar medicina dice, ¿para qué yo voy a estudiar matemática? Esto es tan pesado, esto no me sirve en mi carrera. O el que estudia idioma, lengua, o el que estudia filosofía, o el que estudia derecho, piensa que estas asignaturas no le son útiles. Y sobre todo en el bachillerato, cuando uno está ahí, uno dice, ¿pero para qué me sirve el álgebra o la trigonometría? O esta física tan dura, ¿para qué esto me va a servir si yo no voy a ser físico? Y eso pasa con la estadística. Quizá la estadística sea una materia dura por la base de matemática que tiene. Maestro, la utilidad de estas materias, sobre todo de la estadística, que es el fuerte suyo como académico, ¿no? La utilidad, la importancia en el desarrollo socioeconómico, la importancia en cualquier carrera o en el área de investigación. A ver, si usted nos ayuda a comprender la importancia de esa materia que se denomina estadística. Bien, gracias Alfonso por la invitación nueva vez y gracias por permitirme llegar a los amables televidentes para hablar un poco de estadística. Primero, ¿qué es la estadística? La estadística debemos verla como una disciplina científica que tiene que ver con el desarrollo y aplicación de métodos y técnicas eficientes para la recolección, procesamiento, análisis e interpretación de datos provenientes de la observación o la experimentación. O sea, la estadística vista como un método científico, como ciencia, es fundamental. Para los estadísticos y para quienes trabajan en el área de investigación, sabemos que la ciencia necesita el soporte de la estadística. La investigación sobre todo. Una investigación sin soporte estadístico es opinión, pero no es ciencia, porque la estadística es la que le da rigor científico a la investigación. Hoy día no se puede concebir ninguna actividad que tenga que ver con planificación y con investigación si no se dispone del acompañamiento de la estadística. No solo en lo referente a cifras, a estadísticas, porque hablamos de estadísticas con S, cuando nos referimos a las cifras, a los números, y la estadística, sin la S, es la disciplina. Entonces, la estadística es más que recolección de datos. La estadística tiene que ver también con inferencia, tiene que ver con prueba de hipótesis, tiene que ver con análisis multivariante, tiene que ver con la validación de métodos, con procedimientos. Alfonso, tú que eres agrónomo, recientemente estuve asesorando en la parte estadística de diseño de experimentos a una investigadora que trabaja en el proyecto Juma, Caracol Bonao, en el desarrollo de una variedad de arroz que requiere menos contenido de agua en el proceso, digamos, de cultivo. Y para ello, pues, hubo que hacer varios experimentos y esos experimentos someterlos a un riguroso análisis de diseño experimental para ver si esas diferencias que se dan son producto del azar o son producto de la eficacia del método que se está aplicando. Eso significa que la estadística no solamente se aplica en el área de ciencias agronómicas, también se aplica en el área industrial, se aplica en el área comercial, se aplica en cualquier disciplina científica. La estadística es fundamental en la investigación y en la planificación de cualquier actividad económica y social. Sin embargo, para entenderla hay que tener una base matemática.
Definitivamente. Miren cómo se cruza la disciplina. La matemática está presente en todo. De hecho, los países que han logrado mayores índices de desarrollo en el mundo son los número uno en matemática. Por ejemplo, últimamente, conforme a los resultados de la prueba PISA, países como Taiwán, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Estonia, Finlandia, son países que son punteros en el mundo en matemáticas y son los países que están a la vanguardia en el desarrollo tecnológico científico, porque la matemática es la base. Y al final, la gente no se da cuenta que todo es matemática, hasta una palabra, cuando tú la traduces en un lenguaje informático, se convierte en una combinación binaria de 0 y 1. Es que la matemática es todo en esencia. En ese sentido, tenerle miedo a la matemática realmente es un paradigma que hay que romper. Nosotros, cuando fuimos director de la Escuela de Estadística, promovimos la carrera, íbamos por los liceos, por los colegios, promoviendo la estadística y promoviendo el amor hacia la matemática. La matemática no muerde, la matemática es esencial. Lo que pasa es que tenemos un paradigma ahí que cree que la matemática es difícil, que es dura, y desde pequeño nos han creado ese miedo y realmente no es así. Y tenemos que romper con eso, con ese paradigma, Alfonso. Pero no solo el miedo a la matemática y a la estadística, está el miedo a la química, a la física, porque todo depende de la actitud del joven, del estudiante. Y entonces proyecta que va a estudiar tal cosa y él se imagina que esa disciplina o que esa materia no es importante para lo que él va a estudiar. Pero él no está, digamos, que en capacidad para discernir si eso no es importante, porque él está en el proceso de formación. Ahí entonces, en mi parecer, en mi opinión, ya yo he hecho un viejo, ¿verdad?, que miro hacia atrás. No voy a decir que con la autoridad de los años, pero bueno, con lo que uno ha vivido, la autoridad debe tenerla el maestro, la maestra, que debe entonces dar la motivación y de alguna manera tratar de crear la conciencia en el estudiante de la importancia de todas las materias, porque el conocimiento es un todo integrado. Nada anda suelto en el conocimiento. Es que, Alfonso, un profesional es como una casa. Tú vas a construir una casa y tú necesitas cemento, necesitas bloque, o necesitas madera, necesitas clavo, necesitas arena, necesitas grava, necesitas muchísimos agregados. Así es el profesional. O sea, si tú quieres ser agrónomo, por ejemplo, no solamente te van a enseñar agronomía, te van a enseñar matemáticas, te van a enseñar economía, te van a enseñar estadística, te van a enseñar biología, te van a enseñar química, física, porque todas esas disciplinas son un complemento para la formación de un profesional. Claro, cada profesional tiene un peso específico en un área determinada. Por ejemplo, los estadísticos, nuestro mayor peso está en las matemáticas, porque la estadística es una matemática aplicada. Igual que los médicos deben tener un mayor peso en el área de biológica, en el área de anatomía, y así cada disciplina tiene un peso específico, pero todos los profesionales necesitan conocer estadística. Hoy día no se concibe un profesional que no maneje alguna herramienta de estadística. No solamente para el buen desempeño profesional, sino para entender el mundo, para entender los procesos, para saber cómo estamos, si estamos mejor hoy que ayer o cómo estaremos mañana. La estadística nos da luz en la toma de decisiones y tenemos que romper ese miedo. Yo siempre hago un llamado a los jóvenes bachilleres que tengan actitudes hacia las matemáticas, que vean en la estadística una oportunidad. La estadística, como yo siempre he dicho, garantiza el futuro profesional de los jóvenes. Y voy a poner dos ejemplos. Hoy día, el desempleo entre los estadísticos es cero. No hay un solo estadístico desempleado en el país. Sin embargo, los médicos, ya el desempleo anda por un 25%. En el aspecto salarial, un estudiante de estadística de término ya lo están contratando con 40 o 50 mil pesos. Estudiantes de término. Cuando son profesionales y se dan buenos, entonces hay que hablar de dinero con ellos, porque el estadístico es un profesional escaso,
necesario, importante, y ya los empresarios están tomando conciencia de que la estadística es fundamental. Incluso, Alfonso, en el sistema de bolsa de valores, en los mercados de valores de Nueva York, de Chicago, de Singapur y de otros lugares del mundo, están prefiriendo estadísticos que tengan buen conocimiento de probabilidades. ¿Por qué? Porque estos mercados se basan en modelos predictivos y el estadístico es el profesional que tiene mejor conocimiento de esos modelos predictivos para saber cuál va a ser el comportamiento futuro de una determinada variable, de un determinado fenómeno. Así que el profesional de estadística es un profesional del momento y del futuro. Muy importante. Ojalá que los jóvenes que ven este programa se animen a estudiar estadística, porque de hecho otros profesionales que hicieron economía, que hicieron contabilidad, que hicieron ingeniería, están viniendo a la UAS a estudiar estadística porque se han dado cuenta de la oportunidad que es hacerse estadístico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la única universidad del país que ofrece la carrera de estadística. En su experiencia, maestro, frente a los estudiantes y a los demás profesores de estadística, ¿se da o no esta percepción que tengo yo de que hay no voy a decir un rechazo, pero como un temor de que la materia es dura, una visión de que la materia es dura, así como se da con el tema de la matemática, y no es por el nombre de estadística, sino por la base matemática que tiene? Y cómo enfrentar esto, cómo llevar a los jóvenes a entender que no es difícil, que requiere primero eliminar en su mente la predisposición negativa hacia la materia. Yo te voy a responder con un ejemplo. En una ocasión yo impartía una asignatura para psicología y una mañana llego a un aula y encuentro 80 estudiantes, todas mujeres, porque la psicología es una carrera esencialmente de mujeres en la UAS. Y cuando yo presento el programa de la asignatura y le digo que se necesita un mínimo de matemáticas, dijo una estudiante: ay, profesor, matemáticas. Yo digo: ¿qué pasó con matemáticas? Es que nosotros no queremos saber nada que tenga que ver con matemáticas. Entonces yo hice una pregunta: ¿quiénes de ustedes están aquí en esta carrera de psicología porque no quieren nada con matemáticas? Alfonso, de 80 estudiantes, solo una joven de San Juan que estaba sentada en una de las butacas de adelante no levantó la mano. 79 manos levantadas. No queremos nada que tenga que ver con matemáticas en nuestra carrera. Entonces se me ocurrió algo que ni lo pensé, que no fue ni siquiera pensado, fue espontáneo. Le dije: bueno, pero como yo soy director de la escuela, yo voy a cambiar el programa. Y a partir de hoy, esta asignatura se va a llamar psicología. Y yo puedo hacerlo porque yo soy director de la escuela. Pero mentira, le dije eso. Así que para mañana yo quiero que estudiemos algunas cosas que nos despierten interés, por ejemplo, canciones, bachata, que llaman a la violencia, que llaman a la reflexión. Para mañana yo creo que escuchen la canción Desiderata de Jorge Lavat, y después el otro día lo mandé a escuchar la canción en el breve espacio en que no estás, de Pablo Milanés, o la bachata de Luis Vargas, Yo no muero en mi cama, y todas estas bachatas que llaman a la existencia misma del ser humano, y que una llaman a la violencia y otra tienen otro sentido. Y de repente ya tengo que entrar en programa y le digo: bueno, mañana vamos a ver qué pasa con la violencia de género, porque hay tanto feminicidio. Recójame datos sobre muertes violentas, sobre todo sobre feminicidio, busquen periódicos y comenzamos a sacar de dónde son las mujeres víctimas de feminicidio, la edad que tenía, la causa, la relación que había entre esa pareja, si tenían hijos, y comenzamos de repente a analizar los problemas de feminicidio y a sacar la edad promedio de las mujeres víctimas, el número de hijos que tenían, el tipo de relación, el nivel de escolaridad que tenía la pareja o el victimario. Y de repente comenzamos a buscar asociaciones entre variables. En ningún momento le hablé de estadística. Alfonso, le di el programa a nivel más avanzado y siempre le dije que estaba enseñando psicología. Mientras hablaba de estadística, estaban en cero, pero yo siempre le hablé de psicología
porque lo que hice fue aplicar la estadística a la psicología. Y cómo resolver problemas de psicología y cómo entender, buscando coeficientes de correlación, buscando análisis de varianza, de problemas que se dan en la familia, problemas conductuales, violencia familiar, violencia de género, problemas que se dan con el desempleo, con el problema que se dan en las empresas, siempre desde una óptica de la psicología. Porque el problema está cuando tú le dices que esto es matemática o que esto es estadística. O sea, hay que romper con eso. La gente se asusta cuando le hablan de estadística o cuando le hablan de matemáticas. Y ese es el problema. Cuando tú le cambias de eso, cuando tú le cambias el disco, entonces se ponen tranquilas y aprenden. A partir de ese momento, Alfonso, yo cambié mi forma de enseñar estadística para psicología y siempre le digo que yo enseño psicología, no estadística, porque le tienen miedo a la estadística, lamentablemente. Bueno, es así, maestro, interesante, pero eso lo da la experiencia. Por eso los años no pasan en vano. Los años pasan, pesan, aplastan, pero enseñan. Lo único es que ya uno no vuelve atrás a la juventud para aplicar el conocimiento de los años, porque después que los años pasan, simplemente pesan, aunque enseñan. Maestro, vamos a una breve pausa y retornamos enseguida con este mismo tema tan interesante visto desde la experiencia, ¿no? Así es que vamos a una pausa, señor director. Sí.